La humanidad tiene poco más de 6.000 años de experiencia con la muerte. Sin embargo, hasta el día de hoy, esta sigue siendo un enemigo desconocido. Y por tanto, como enemigo desconocido, sigue causando miedo, sigue causando temor a los seres humanos. Soy el pastor Edwin Vázquez Ramos, les saludo a nombre de la directiva de la respetable Asamblea General y les agradecemos que tengan la bondad de seguirnos en nuestros canales en YouTube y Spotify, así como en nuestras demás redes sociales. El día de hoy quiero invitarles a reflexionar sobre algunas consideraciones acerca de la muerte física. Esto partiendo de esta declaración importante. Entre mayor sea tu conocimiento acerca de la muerte, menor será tu temor a ella. Después de varios años de indagar acerca del tema de la muerte, tanto en las Sagradas Escrituras como en nuestros escritos teológicos, esto porque tenía el propósito de entender a profundidad el tema de la resurrección, quedó en mí arraigada la convicción teológica que sostiene que la muerte física consiste esencialmente en la separación del alma del cuerpo. Separar el alma del cuerpo. Y esto no es algo que resulte nuevo para aquellos que han estudiado la teología o aquellos que han estudiado las Sagradas Escrituras. Incluso no es nada nuevo para aquellos que tienen una experiencia de vida cristiana amplia. Pero lo que hoy quiero compartir con ustedes es algo que entendí en este tiempo de estudio acerca del tema de la muerte. Implicaciones que me ayudaron a desarrollar mi comprensión de este problema, si es que queremos llamarle como problema o queremos considerar el tema de la muerte como un problema. La primera consideración es esta, que la muerte debe ser entendida como privación. Que en este evento de separación del alma del cuerpo, algo le es quitado al ser humano. El alma inmortal es separada del cuerpo y por tanto queda sin contacto con el mundo físico. Se priva entonces al ser humano del contacto con el mundo físico. Se priva del contacto con el plano material. Recordemos esto, Dios creó al hombre, Dios creó al ser humano con una relación activa con el mundo físico. Esto para que Adán, en su primer momento o desde la creación en el huerto, Adán pudiera señorear, pudiera preservar la creación, pudiera preservar el huerto. Para esto se requería ese contacto con el mundo físico para poder ejercer esta tarea de gobierno en el huerto. Pero en la muerte que se introdujo por causa del pecado, el alma es separada del cuerpo y por tanto Adán ya no podía o ya no pudo seguir ejerciendo ese señorío, ya no pudo mantener ese contacto con el mundo físico. En la muerte de Adán, como en la muerte de todo ser humano, el cuerpo vuelve al polvo del que fue tomado, se desintegra y vuelve al polvo. Sin embargo, sabemos claramente por las Sagradas Escrituras que el alma queda en manos de Dios, guardando su identidad individual y sin disolverse. Que la muerte es privación, priva al ser humano del contacto con el mundo físico y por tanto no puede seguir ejerciendo la tarea de gobierno, de señorío o de preservación. Aunque el alma no se disuelve, ya no puede seguir ejerciendo esta tarea. En segundo lugar, o la segunda consideración acerca de la muerte es que la muerte deja al hombre, deja al ser humano como incompleto.
El ser humano fue contado como completo o como ser viviente después que el Señor dio el aliento de vida a aquel cuerpo que había tomado a partir del polvo. Fue entonces que el hombre fue contado como alma viviente. Antes de recibir el aliento de vida, no era considerado como una obra completa. Por tanto, al separarse el alma del cuerpo, el hombre queda incompleto y por tanto ya no puede seguir, no puede continuar en la dinámica de vida consciente. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hombre o el cuerpo en este caso, puesto en el sepulcro donde volverá al polvo, ya no puede pensar, ya no puede razonar, ya no puede anhelar a Dios porque el alma que le aporta esa vida consciente ha sido retirada del cuerpo. Entonces, en la muerte, el hombre, el ser humano, queda incompleto, sin la capacidad de pensar y yendo más allá, sin la capacidad de anhelar a Dios. El salmista sabía bien esto y por eso decía que en el Seol, ¿quién sería capaz de alabar y de adorar al Señor? Nadie, porque el cuerpo que está puesto allí para volver al polvo no tiene esa dinámica de vida consciente y por tanto no puede anhelar a Dios. Esta es la segunda consideración acerca de la muerte, que la muerte deja al hombre incompleto. Con la tercera consideración, quiero dejar en sus mentes que la muerte debe ser entendida también como humillación. Recordemos que Dios creó al hombre y en esa creación, en ese diseño de Dios, la muerte no estaba contemplada. La muerte fue una condición añadida al hombre o a la humanidad por causa del pecado original, del pecado de Adán y Eva. Entonces, al darse lugar a la muerte en la dinámica de la vida humana, esta despoja al hombre de esa aspiración original de vivir para siempre y de vivir para siempre en comunión con Dios. Humilla al hombre, en lugar de exaltarlo, lo denigra porque lo priva de tener esta relación con Dios en la dinámica de vida corporal. La muerte entonces es también humillación. La humanidad es humillada al ser condicionada a la muerte. Pero como les dije al principio, el hecho de estudiar y de seguir estudiando el tema de la muerte no es solamente de lograr comprender qué es la muerte en sí, sino de entender a profundidad lo que significa la resurrección después de todo. Entonces aquí cabe la pregunta: ¿cómo estas tres consideraciones me ayudan a entender qué es la resurrección? Antes de ir allá, les invito a descartar en primer lugar la idea que sostiene que en la resurrección se da lugar a un alma nueva. En la resurrección no se genera un alma nueva. Recordemos que en la muerte el alma vuelve a Dios. Por tanto, en la resurrección no hay o no existe algo como la generación de un alma nueva o la creación de un alma nueva, sino simplemente la reunión de esta alma que quedó en manos de Dios es reunida con el cuerpo que vuelve al polvo o que es puesto en el sepulcro. Tampoco debemos calificar esto como si fuese una especie de dualismo, porque no todo aquello que implique la reunión de más de un elemento debe ser considerado como dualismo. La fe bíblica sostiene que desde el principio Dios tomó del polvo, formó al cuerpo o el cuerpo del hombre y a ese cuerpo le dio aliento de vida, dos elementos, uno del plano inmaterial y otro del plano material. El alma del plano inmaterial
y el cuerpo del plano material. Y esto no es dualismo, esto es algo que está sustentado en las Sagradas Escrituras o revelado en las Sagradas Escrituras. Por tanto, esto no debe ser entendido como dualismo, sino simplemente entender cómo Dios, en el señorío de todas las cosas o de todos los planos de la vida, puede hacer las cosas. Entonces, la resurrección es la reunión del alma con el cuerpo. Y tenemos por mencionar un caso específico aquí, el caso de Lázaro, de cómo el Señor, por su voluntad, por su señorío, reunió el alma de Lázaro con un cuerpo, el cuerpo de Lázaro, que por cierto ya hedía. No habrá de ocurrir así en todos los casos, sobre todo en el caso de la resurrección final. Pues la Biblia dice que muchos serán tomados del polvo de la tierra, otros serán tomados del mar, porque el mar arrojará también sus muertos. Lo que ocurrirá allí es precisamente la reunión del alma con cuerpos desintegrados, con cuerpos que volvieron al polvo o que se desintegraron en alguna parte del planeta. Pero la resurrección es eso, la reunión del cuerpo y el alma. Pero ¿cómo esto puede darnos esperanza? ¿Cómo esto puede dar consuelo a nuestro corazón? Si volvemos hacia atrás de lo que hemos dicho o tomando en cuenta las consideraciones que hemos mencionado, en la resurrección final, cuando el Señor tome del polvo de la tierra o de aquellos que el mar arroje y resucite a los suyos, los resucitará para exaltación. Aquellos seres humanos que fueron humillados en la muerte al ser separados de la vida que el Señor diseñó para el ser humano, serán exaltados nuevamente. Serán exaltados a una vida que no estará más expuesta a la muerte. Porque incluso la muerte dejará de ser. Aquellos que fueron humillados serán exaltados al ser levantados a la semejanza del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que quedaron incompletos en la muerte ahora serán resucitados íntegros, completos, para una dinámica de vida consciente por la eternidad delante de Dios y con el anhelo firme y constante de adorar y alabar al Señor en la eternidad. Aquellos que fueron privados del contacto con el mundo físico, que fueron privados del contacto con la creación, estarán para siempre con el Señor en un cielo nuevo y tierra nueva que el Señor ha preparado para los que le aman. Esto es la resurrección. Volver a la exaltación a los que la muerte humilló, levantar completos a los que quedaron incompletos en la muerte y traer al ser humano a una dinámica de vida consciente en la creación del Señor, en la nueva creación de Dios. Estimados hermanos, en la medida que nosotros entendamos el tema de la muerte, el temor a ella será menor. Pero en la medida que entendamos también la resurrección, nuestro gozo y nuestro anhelo por el Señor y la vida futura será mayor. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, y añada fortaleza, esperanza a sus corazones. Amén.